Yo estoy viendo a Sadio, me imagino que ustedes me ven a mí, ¿verdad? Porque estoy con el teléfono. Está, Sí, ¿sí? yo te veo, Oscar. Ok, porque no me sale aquí esta división de cuadritos para verlos a todos, pero bueno, te veo a ti. Yo te La veo a reunión ti, está, Es que todo va a ser difícil, la, pero, re- la reunión se está grabando, debo darle a aceptar, ¿verdad? Sí. bueno. No, ahora Sofía está hablando y yo no la oigo. Tienes el micrófono apagado. Lo tenía apagado. Bueno. Ujú. Buenas tardes. Estoy comentando que estamos dando acceso a todas las personas que hoy nos acompañan en nuestro foro, nuestro primer Política Café de 2025. Hoy tenemos, bueno, un panel muy valioso, muy importante, con los embajadores Sadio Garadini y Oscar Hernández Bernalete. Gracias por haber atendido nuestra invitación para hablar de un tema que nos mantiene a todos atentos y que lidera, por lo visto, la agenda pública, ¿no? El presidente Trump tiene más o menos unos 16, 17 días desde que asumió la presidencia, desde que regresó a la Casa Blanca, bueno, y nos encontramos con una serie de anuncios que han despertado no pocos cuestionamientos y se han emprendido una serie de acciones que, bueno, igualmente han levantado críticas, ¿no? Y han promovido una cantidad de análisis, tanto de académicos, líderes, etcétera. Entonces, la invitación del día de hoy es a conversar acerca de esta nueva gestión, este segundo periodo de Donald Trump, ¿no? Para ello tenemos al embajador Sabio Gravini, como lo dije anteriormente, y al embajador Oscar Hernández Bernalete, que creo que por primera vez nos acompaña en un foro del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, Padre Francisco José Virtuoso de la Universidad Católica Andrés Bello. Sean todos bienvenidos, como dije, este primer foro que lo hicimos en línea en esta oportunidad de este año 2025. Antes de iniciar, como siempre, hago una invitación a revisar nuestra oferta académica. En esta oportunidad tenemos inscripciones abiertas para nuestro curso Análisis del Conflicto y Metodología de Negociación con el profesor Benigno Alarcón, y un nuevo curso pues, que se inserta dentro de las demandas del mundo profesional, académico y laboral actual, y es de inteligencia artificial, nociones y aplicaciones básicas. Estos cursos se van a estar dictando a partir de marzo. Para ampliar los detalles, invitamos igualmente a consultar y a seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales que ven ahí en pantalla. Nos encuentran como @politicocap. Política con K porque escribimos la política de una manera diferente, y también pueden consultar nuestra página institucional. Allí tienen la dirección cepicucap.edu.be. Antes de iniciar, bueno, repasamos muy brevemente las reglas del foro. Iniciamos puntualmente, vamos a tener una intervención inicial con los embajadores invitados el día de hoy para posteriormente abrir un espacio de preguntas y respuestas. Estamos, por supuesto, con limitaciones de tiempo, entonces a todos nuestros invitados les pido tener esa consideración. Las preguntas se van a hacer de forma escrita por aquí por el chat. Les pido, por favor, ser muy precisos al momento de formular las preguntas para yo poder leer la mayor cantidad posible de inquietudes y podamos tener un buen intercambio optimizando siempre el tiempo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al embajador Sadio Gravini. Una vez más, bienvenido para que inicie con su intervención. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. El, ah, Evidentemente, el presidente Trump regresa al gobierno en un nuevo sistema internacional y su llegada refuerza los cambios que ya se venían viendo en el sistema internacional. El orden mundial liberal basado en reglas, como se menciona, que se inició parcialmente en 1945, después de la Segunda Guerra, pero se fortaleció y se implantó definitivamente, siempre con límites, a partir del final de la Guerra Fría, con el momento unipolar de la hiperpotencia norteamericana, que sabemos que después de la Guerra Fría era la única hiperpotencia en el mundo en todos los
las dimensiones del poder. Bueno, esto se puede decir que se acabó. Ya estamos en un mundo multipolar. Rusia, una potencia nuclear, país fundador de las Naciones Unidas, miembro de la seguridad de miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, se lanza una invasión de un vecino internacionalmente reconocido, rompiendo una de las reglas fundamentales de ese orden liberal que está, por cierto, inscrito en la Carta de las Naciones Unidas. O sea, viola burdamente la Carta de las Naciones Unidas. A esto hay que agregarle, en general, el agresivo revisionismo geopolítico, no solo de Rusia en Europa y África, sino de China en Asia y de Irán en el Medio Oriente, y conjuntamente con ese belicismo, yo diría hasta irresponsable, la satrapía comunista hereditaria de los Kim en Norcorea, hacen que estamos en un mundo muy peligroso. Algunos dicen efectivamente que se terminaron las vacaciones de la historia, regresa la geopolítica, regresan las esferas de influencia. Por cierto, a este respecto hay un artículo para quien le interese muy interesante de Graham Allison, que es profesor de la Universidad de Harvard, de la Kennedy School of Government, sobre el retorno de la esfera de influencia. Graham Allison, recordemos que fue decano de la facultad, de la escuela de Kennedy School of Government, y uno de sus libros fundamentales fue The Essence of Decision, que es precisamente sobre la crisis de los cohetes del 62, y otro libro mucho más reciente sobre precisamente el tema entre China y Estados Unidos, la llama la trampa de Tucídides para los interesados. Ahora, regresa entonces, might is right, o sea, el poder lo define la fuerza. Y con Trump y su America First también regresa el aislacionismo de los Estados Unidos, que era tradicional, particularmente en los gobiernos republicanos antes de la Segunda Guerra Mundial. Trump correctamente entiende que en este mundo peligroso los Estados Unidos deben aumentar su poderío militar y fortalecer su poderío económico. Lo que quizás no aprecia suficientemente y no valora suficientemente la importancia de tener aliados. Los aliados son una de las fortalezas de los Estados Unidos en el sistema internacional. Efectivamente, contar con Surcorea, Japón, Australia, Nueva Zelanda en Asia, contar con la OTAN, que ahora fortalecida por el ingreso de Suecia y Finlandia en Europa. Eso vale. Y en esto Trump tiende a no entender su valor. Parece también olvidarse de algo que uno de sus presidentes más respetados, el republicano Theodore Roosevelt, de los primeros años del siglo XX, que decía: speak softly and charge, y carga un big stick. O sea, en pocas palabras sería, hable suavemente, pero cargue un mazo grande, ¿no? Un garrote grande, un garrote fuerte. Bueno, Trump no speak softly, él speak loudly en inglés. O sea, sabemos que se le olvida ese lado de lo que sugería el presidente Roosevelt. Él también habla duro. Y en esto hay obviamente uno se pregunta, por ejemplo, el tema de Groenlandia tiene mucho sentido desde el punto de vista geopolítico, económico y militar, que los Estados Unidos tengan una mayor presencia en Groenlandia. Y por cierto, los 57,000 habitantes de Groenlandia podrían estar interesados en un intercambio, en el sentido de que con ventajas económicas
con ventajas económicas importantes, que siendo 57.000 apenas habitantes sería relativamente fácil hacerlo para los Estados Unidos. Recordemos que Groenlandia está buscando la independencia de Dinamarca de hace años. Podrían perfectamente llegar a un acuerdo de una especie de, vamos a decir así, imaginándonos un poco, Estado asociado tipo Puerto Rico, Estado libre asociado a Puerto Rico. Dinamarca, Groenlandia es un peso económico, en buena parte un dolor de cabeza en sus relaciones. También podría llegar a un acuerdo, pero no se hace como lo hizo Trump. O sea, no sería mucho más fácil empezar un diálogo diplomático y tratar de lograr ese objetivo de una forma negociada cuando estamos hablando de aliados como Dinamarca, obviamente. Otro aliado maltratado innecesariamente. Imagínense decirle a los canadienses que es realmente un insulto, decirle, ¿por qué no se vuelve el Estado 51 de los Estados Unidos? Eh, se olvida, se olvida de que los primeros fundadores de Canadá fueron los colonos norteamericanos que quisieron quedarse bajo la corona británica y por eso se fueron al norte y son los, digamos, los primeros fundadores, entre comillas, de Canadá. Lo mismo, puede imaginar cuál debería ser la reacción de los franco-canadienses, de ser incorporado en Estados Unidos. También era innecesario el tema del Golfo de América, el Golfo de México, una especie de insulto también a otro aliado innecesario. El caso del Canal de Panamá. También se puede lograr los objetivos que, por cierto, Rubio, que sí sabe de diplomacia, está logrando esos objetivos ya utilizando la vía diplomática. Pero todo esto era esa manera dura de pedir. Es un poco la característica del businessman, que inicia con la posición dura, pero le falta la sensibilidad política de entender que un mexicano se puede sentir mal y ante esta amenaza de tarifa que también puedes lograr el mismo objetivo negociando y sin necesidad de salir con estas amenazas excesivas hacia aliados. Además, hay algo más grave también, que toda esta actitud está reforzando la imagen del ugly American, del americano malo, del americano feo, imperialista, que es un poco la imagen que trata de lanzar y de reforzar la izquierda no democrática en el mundo. Entonces le estás haciendo un favor de nuevo sin necesidad. Ahora, también aquí yo quisiera pasar a otro tema en el sentido de que no todo es negativo. Yo en la primera parte quizás sonó un poco negativa en términos precisamente de esta actitud demasiado dura particularmente hacia los aliados y de forma innecesaria. Pero también hay algunos aspectos que quisiera tocar que tiene que ver más bien con nuestra América Latina. Es la primera vez en muchos años que el secretario de Estado, su primer viaje al exterior es hacia América Latina. Y efectivamente el primer viaje, y eso no es simplemente el primer viaje, es que demuestra que la América Latina va a tener una presencia en las prioridades de Estados Unidos que no había tenido por muchísimos años. Yo diría, recuerdo el momento quizás mejor de las relaciones fue con el presidente Kennedy en los años 60, la Alianza por el Progreso, lo que significó la importancia, el interés de los Estados Unidos durante la crisis de los cohetes del año 62, la posición, la llamada No Second Cuba Policy durante los años 60, o sea, tratar de evitar que surjan
que surgieran más otras Cubas en el Caribe, que por cierto ahora hay 3 Cubas, podríamos decirlo, en este momento. Y hay, repito, un cambio en ese sentido que no es solamente por el secretario de Estado Rubio. Es muy interesante que recordar que el vice de Rubio es Landau, Christopher Landau, que es hijo del embajador, de un embajador que ha estado en América Latina, en particular en Venezuela, durante años. El propio Landau hizo su doctorado, su tesis doctoral en ciencia política sobre las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos en los años 40. A esto agréguele que nombraron a Claver Carone, otro cubano americano, para digamos, el representante especial de los Estados Unidos en América Latina. También el asesor, el National Security Advisor, otro de los puestos fundamentales de la política exterior. Recuerden que ese fue el puesto de Kissinger originalmente, es Waltz. Waltz es diputado, fue diputado por Florida. Y ustedes saben, por cierto, ese otro dato interesante, buena parte del gobierno o de puestos muy importantes en el gobierno de Trump viene de la Florida. El chief of staff es la señora Weasley, creo que se llama, es de Florida. Waltz es de Florida. Rubio es de Florida. Y hay la Attorney General también es de Florida, o sea, la Procuradora General también, la Fiscal General también es de Florida. Y eso tiene su relevancia, obviamente, porque recordemos que Florida era un estado swing state hace 20 años, o sea, era un estado que muchas veces votaba demócrata y otra vez se votaba republicano. Pero en los últimos años, definitivamente, recuerden que Bush, hijo, ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos por el estado de Florida, pero solamente porque sacó una ventaja de 270 votos, si bien recuerdo, un número mínimo si uno piensa en el voto de lo que significa el voto en Estados Unidos. Bueno, eso le dio la presidencia a Bush hijo, pero repito, fue un margen pequeñísimo en el estado de Florida. Ahora la ventaja es mucho más grande. Se ha transformado en lo que en Estados Unidos se dice un red state, un estado rojo, o sea, un estado republicano firme. Y eso en buena parte se debe, en buena parte, no es la única razón, a la presencia de los votantes latinoamericanos y en particular, por cierto, venezolanos, que ya llegan a unos 250 mil votos y que lo mencionó, por cierto, el presidente Trump en una de sus entrevistas en el Oval Office, cuando le preguntaron sobre Venezuela, dijo, bueno, los venezolanos americanos votaron en un 92% por mí y yo tendré que, por eso me voy a preocupar de hacer algo al respecto de Venezuela. Eso fue algo dicho textualmente. Y además, interesante, recordó otra cosa. Dijo, Biden cometió la estupidez de comprarle petróleo a Venezuela. Y dice, nosotros no necesitamos el petróleo de Venezuela y por tanto no vamos a seguirle comprando. Esas son dos cosas que hay que tener presente cuando analizamos a Trump respecto a el caso, particular el caso venezolano. Pero en términos generales, en la prioridad de los Estados Unidos, una de sus prioridades son migración, narcotráfico y seguridad geopolítica. Y allí es donde, repito, hay un retorno de la relevancia de América Latina y del hemisferio, y en particular del Caribe, en la escala de prioridades de los Estados Unidos. En la inmigración, ya vimos el caso de Rubio, logró un éxito
realmente importantes, y uno ve cómo Bukele le ofrece algo que yo nunca he escuchado que ningún presidente al mundo le ha ofrecido a otro estado, de decirle, mire, si usted quiere me puede mandar los desterrados o los deportados no de Salvador, sino también de otros países, y si usted quiere me puede mandar también los criminales peligrosos de Estados Unidos. O sea, eso está dispuesto a darle cupo en estas mega cárceles que tiene Bukele a deportados criminales norteamericanos. Eso es realmente novedoso. Pero vemos también el resultado en Panamá. Ya Panamá ha dicho que va a salirse de la iniciativa del Belt and the Road, de la ruta y el Correa, creo como se traduce el tema de la propuesta china, pues de la iniciativa china de financiamiento, etcétera. Y es muy probable, ya le he dicho que la Marina norteamericana no va a pagar cuando va a atravesar a utilizar el canal. Entonces tenemos obviamente ya algunos resultados en términos de sus intereses. Y el otro, el tema de droga y de ingreso de inmigrantes que muchas veces están relacionados. El ingreso de la droga con inmigrantes, porque muchos de esos inmigrantes no son otra cosa que gente enviada por los carteles, y ahí tenemos el resultado de 10.000 hombres del ejército mexicano que van a estar en la frontera. Lo mismo va a hacer Guatemala, va a poner una fuerza en la frontera. Todo esto es novedoso y viene precisamente después del viaje, con el viaje de Rubio. Repito, hay una nueva prioridad que no solo será migración y narcotráfico. Cuando Rubio da las declaraciones que ha dado, uno puede recordar lo que mencioné al comienzo, que fue la política exterior en el Caribe de los Estados Unidos, que se llamó la No Second Cuba Policy. Bueno, repito, como dije antes, ahora hay tres Cubas desde el punto de vista norteamericano y desde el punto de vista rubio en el Caribe. Veremos pues qué pasará. Con esto termino mi primera intervención y estoy en cualquier momento esperando si hay alguna pregunta. Gracias, embajador Sabio. Bueno, vamos a darle la palabra al embajador Hernández. Cuando quiera, embajador, bienvenido una vez más. El micrófono lo tienes apagado, Oscar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo. Placer estar en esta oportunidad acompañándolos. Por supuesto que la convocatoria es una convocatoria además muy especial porque solamente dice Trump, y nos pone la tarea Sabio a mí para desarrollar una visión de este personaje que se convierte hoy sin duda en, el, en el centro del mundo, en este sistema internacional, por cierto, que muy bien lo dijo Sadio, en donde ese orden basado en reglas y convertido en un sistema multipolar, se convierte en un mundo de conflictos peligrosos y donde el famoso orden se convierte en desorden. Entonces, quisiera un poco como metodología, y si me lo permiten, quisiera hacer una pequeña introducción sobre la visión de este hombre que estamos evaluando, que es nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos y por lo tanto quizás el hombre más poderoso en términos de política internacional en los actuales momentos. Y para ello me gustaría que reflexionáramos sobre lo que es Trump en términos de política exterior, qué es lo que aspiramos, qué es lo que podríamos ver de lo que nos dejó su secuela de su primer gobierno, y qué es lo que podríamos aspirar para el que viene.
Por supuesto, desde un punto de vista de un diplomático que les habla, estoy seguro que Sabio coincidiría conmigo, cuando nosotros vimos las primeras medidas que tomó el presidente Trump, uno, sin cuestionar la validez o lo importante que podrían ser en el marco de la estrategia propia para los Estados Unidos, uno pensaría que muchas de las cosas que se plantearon se pudieron haber tratado diplomáticamente. O sea, ¿para qué hablar el tema del Canal de Panamá sin antes haber verificado información precisa sobre cuál es el rol y el papel que está jugando China? Evitado, por ejemplo, irritar a los canadienses, que ha sido un país absolutamente aliado y leal con los Estados Unidos, donde prácticamente sus políticas han sido a la par, o sea, el alter ego de los Estados Unidos ha sido Canadá. ¿Para qué irritar a Dinamarca con el tema de Groenlandia, otro gran aliado? Y por supuesto también el tema de México. O sea, ¿para qué crear esta serie de posicionamientos iniciando el gobierno, además con países que son fundamentalmente aliados? Entonces, por supuesto, desde una perspectiva diplomática, uno pudiera decir que hubiéramos hecho lo mismo sin haber armado tremenda escenografía, porque son temas que, bueno, tienen su lógica, tienen eh, espacio para la reflexión, pero sin duda, el señor Trump inicia con una diplomacia que en los viejos tiempos de la escuela la entendíamos como aquella diplomacia coercitiva, o sea, comienzo dando duro porque es la posibilidad que tengo para negociar. ¿Y por qué tiene esa manera de percibir? Porque es una estrategia donde no siempre los resultados van a ser los que se imponen al principio, pero donde se puede ganar mucho espacio sin necesidad de que se llegue en definitiva a lograr los objetivos. Ya vimos una posición con lo de Panamá gracias a la visita del secretario de Estado, donde allí se planteó el tema de una manera muy decente, los daños colaterales han sido manejados, la reacción del presidente de Panamá muy clara, muy precisa, muy correcta. Lo mismo cuando vemos el caso de México, creo que la presidenta de México se manejó estupendamente bien. Este, Sin embargo, vimos el retiro de las primeras medidas de los lapsos arancelarios, lo que significa que, por supuesto, esas acciones fueron importantes, lo mismo en el caso de Canadá. Entonces, simplemente digo esto porque quería iniciar que nos preguntáramos si efectivamente este presidente de hoy va a ser el mismo presidente de hace 4 años, si la gestión será la misma o muy parecida, y por eso quiero pasar revista un poco a lo que fue su actuación en el primer mandato, porque no estoy seguro si tendría necesariamente que reflejarse esa primera experiencia con esta segunda. Porque sin duda llega a la presidencia en esta oportunidad con experiencia, pero también con resentimientos por las demandas a las que fue sometido. O sea, viene como un presidente de línea dura hacia, eh, hacia los demócratas y viene con una posición de sobreseguridad en relación a su primera experiencia. Recuérdense que Trump en algún momento dijo que cuando él tuvo aquel atentado recientemente, recibió un mandato divino. Ahí está una característica que le da al hombre que cree que está en la gran oportunidad porque sin duda busca un legano y donde le da y da señales de que no le da la garantía a nadie, ni a sus amigos ni a sus enemigos. El presidente Trump sin duda va a tratar de imponer su política, su visión. Viene además con una serie de propuestas muy complejas que no necesariamente le van a funcionar, sobre todo en lo que se refiere al tema arancelario, porque aquí es donde vemos algunas de las contradicciones de este tipo de gestión. O sea, los Estados Unidos por muchos años fue el abanderado de las economías liberales. O sea, fue un proponente de la economía de mercado, el proponente de la competencia, un país que logró en un orden basado en reglas imponer una serie de principios, sobre todo en lo que se refiere al área comercial, y vemos cómo hoy plantea el tema de los aranceles
como una medida coercitiva cuando hay otros mecanismos arancelarios, si es que necesita ganar un espacio, y que ya han demostrado que no van a tener mayor eficiencia, porque insiste en que estos aranceles van a proteger a la economía norteamericana, van a proteger al consumidor norteamericano, y sin embargo, todos los estudios que se han hecho han demostrado que la arancelización perjudica y que no necesariamente va a ser de beneficio para la economía del país. Incluso ya hay porcentajes de Producto Interno Bruto que será afectado de mantenerse esta política. Por supuesto que para los países que han sido amenazados genera una gran angustia, especialmente para México, para Canadá, quienes han visto el beneficio del Tratado de Libre Comercio Canadá-México, Estados Unidos, y quienes serían los primeros en ser afectados. Indirectamente afecta a las inversiones, genera una gran impredecibilidad, y por supuesto de esa manera Trump considera que ha logrado dar un primer, ser certero en lo que él aspira sea la conducta que van a tener estos países con relación al relacionamiento que van a tener en esta etapa con los Estados Unidos. Eh, eh, Estados Unidos, en esa nueva acción de diplomacia coercitiva, va a ser muy consecuente con lo que es el propio personaje. O sea, yo les recomiendo a quienes están hoy presentes que se busquen un libro que está circulando ya por allí y que es de fácil acceso, que es El arte de la negociación de Donald Trump. Cuando uno lee el libro y hace seguimiento a lo que es la cotidianidad de la vida de este hombre y lo que es en términos de su capacidad de negociación, encuentras que su vocación está en la negociación y sin duda tiene una gran fortaleza y tiene grandes méritos para lograrlo. Entonces, nos hace entender que su manejo de la diplomacia en estos tiempos va a ser una diplomacia dura, va a ser una diplomacia insistente, va a lograr objetivos y simplemente la posibilidad de garantizar de que hay aliados seguros hoy para los Estados Unidos, eso está por verse, lo que genera una gran angustia sin duda en el entorno internacional, sobre todo para aquellos países que han sido cercanos a los Estados Unidos. Eh, entonces, vamos a ver allí mucha diplomacia coercitiva, vamos a ver mucha diplomacia personal, vamos a ver mucha diplomacia secreta, y quiere ganar con el mínimo costo todo lo que pueda sacar sin duda de otros países. Eh, Fíjense que hace 2 días se armó este escándalo con el tema de lo que mencionó sobre Gaza. Ya se hizo control de daño, ya la Secretaría de Prensa ha indicado que esos son esos pensamientos que él tiene, out of the box, como lo dicen, pero que no se trata de que es que va a Estados Unidos a tomar Gaza, sino que se trata de la posibilidad de desarrollar todo un enclave turístico para dar mayor calidad de vida, etcétera, y ya comenzó toda esta reacción en contra y también una reacción que comienza a verle las posibilidades y la potencialidad de eso. Esto no sale simplemente de una gaveta, estos son temas que los han estado evaluando, se ha hablado de esto ya en el pasado, o sea que aquí tenemos muchas situaciones que se van a ir presentando, que van a generar mucha inseguridad, pero que a la vez seguramente van a lograr objetivos dentro de lo que es la visión que tiene el señor Trump y lo que él aspira que sea su objetivo. Por supuesto, él tiene un electorado al que tiene que satisfacer. Este tema migratorio que ha sido tan duro y tan complejo forma parte de lo que él prometió en su campaña. Se dan situaciones allí que eran inimaginables en los Estados Unidos, sobre todo en el tema de las deportaciones, los mecanismos de deportación, la utilización del mecanismo, de los mecanismos de coerción que llega incluso a buscar migrantes en las iglesias, en las escuelas, el de generar toda una situación allí de persecución por fenotipo. Incluso han detenido personas que tienen allí generaciones ya de ciudadanos americanos y mientras logran demostrarlo, pues han tenido que pasar allí con dificultades. Ahora, ¿será esto, se mantendrá en el tiempo?
creo que tendrá sus limitaciones. Se habla de 11 millones de migrantes. Desde el punto de vista comunicacional, creo que lo han manejado muy mal, porque la oferta de campaña era de migración ilegal con antecedentes penales. O sea, no es simplemente una persecución general, pero se ha generado esta especie de situación que es sumamente dura y compleja. El caso, por ejemplo, de USAID, o sea, el cierre de esa organización para Estados Unidos tiene un lenguaje que también lo ofreció. O sea, Estados Unidos se siente que ha comprometido demasiado dinero, demasiada inversión, demasiado apoyo a países que no necesariamente responden a los esfuerzos o a las aspiraciones que ha tenido Estados Unidos. Entonces, como sería en cualquier sistema de cooperación en el mundo que hemos manejado cooperación internacional, sabemos la frustración que genera que se hagan aportes, que se dé cooperación especial en algún momento y que los países no respondan a eso de la manera que el país quiere. Por supuesto, son reacciones que generan entre los afectados posiciones muy duras, pero que en el tiempo comienzan a tener cierta lógica y veremos cómo se irán desmantelando desde mi opinión. El caso de USAID ya hizo también control de daño el secretario de Estado, que es el director encargado, que dijo que bueno, que esto lo vamos a seguir evaluando, que lo que no queremos es dar contribuciones que realmente no estén dentro del marco de la política de apoyo de Estados Unidos que se refiere a la cooperación internacional, al apoyo a la migración, al tema de los derechos humanos, etcétera, y que ha sido utilizada y mal utilizada y beneficiando a una serie de actores que muchas veces son enemigos mismos de los Estados Unidos. Entonces, haciéndole esta pequeña introducción, si me permiten, y el tiempo creo que todavía tengo unos cuantos minutos, yo quiero simplemente pasar revista con fines de dejar los antecedentes de qué fue realmente, cómo fue la actitud del primer gobierno de Trump para que entendamos cómo va a ser y puede ser el seguimiento de este segundo gobierno. El primer punto es que es una visión totalmente nacionalista y basada en el unilateralismo. La presidencia de Trump, la primera, un rechazo al multilateralismo y lo estamos viendo en esta segunda etapa. Ya se retiró la Organización Mundial de la Salud, un debilitamiento de la Organización Mundial del Comercio, donde, por cierto, ya China, la reacción al aumento arancelario, ya China acaba de hacer una demanda dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, que es el órgano precisamente que se establece para esto. O sea, ahí es donde los litigios comerciales tienen que ser estudiados. Vimos la actitud con la OMS durante la pandemia del COVID-19 y que lleva a que en este periodo ya se retire, y también lo que fue la actitud de su primer gobierno al Pacto Mundial sobre Migración, que es un pacto, en mi opinión, fundamental, importantísimo, que tiene que ver con la inmigración ordenada y segura. Y sin embargo, los Estados Unidos al final no la firmó, y hoy nos vemos que el retiro de este pacto de migración tiene como razón de ser precisamente no tener que cumplir con muchos los mandatos y las recomendaciones de este pacto que son contrarios a lo que estamos viendo en este momento. Eh, Crítica en ese marco del unilateralismo a la OTAN en aquel momento, si ustedes se acuerdan, y a los organismos internacionales, siempre bajo el pretexto de que estos organismos le daban mucho menos a Estados Unidos, quien era el que más pagaba, y que efectivamente no tenía sentido seguir participando en ellos. Hay que recordar que Estados Unidos es el país que más aporta, por ejemplo, a Naciones Unidas y a la mayoría de los organismos internacionales. Desde el principio, una política comercial proteccionista, y esta es una característica propia de la visión que tiene el señor Trump. Impulsó aranceles de aquella oportunidad para China, que llegaron a estar sobre los 300.000 millones de dólares, y también recordemos que también aplicó aranceles a la Unión Europea en lo que se refería al acero y aluminio. Siempre bajo el concepto de que hay prácticas desleales, de que Estados Unidos es el que menos se beneficia de esta economía y este proceso de liberalización comercial, y donde siempre ha planteado la necesidad de hacer renegociaciones. Por ejemplo, en el año 26, una revisión del Tratado Estados Unidos, Estados Unidos, México, Canadá,
y ya ese planteamiento de la renegociación del tratado había sido presentado por el presidente Trump desde el principio. Esfuerzos en el relacionamiento bilateral, vimos cómo manejó aquel tema de Corea, el tema de Singapur, y aunque no logró avances importantes, pero fue una señal de cuál es la visión en términos de una diplomacia bilateral. Recuérdense el tema de la OTAN, lo volvemos a escuchar otra vez ahorita. La OTAN sigue siendo beneficiaria de los aportes mayoritarios de Estados Unidos. Los países europeos no contribuyen suficientemente y es una insistencia. En aquel momento hablaba del 2% del Producto Interno Bruto, hoy está aspirando al 5% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea para mantenerse en la OTAN, sobre todo en un momento tan complejo como es el tema de la guerra de Ucrania. Bueno, vimos posturas puntuales con relación a Irán, a Corea del Norte, a Venezuela, a China. Después, el tema de la política migratoria restrictiva es un pensamiento lineal, horizontal, que ha mantenido tanto en su primer gobierno, en su campaña, y ahorita vemos cómo efectivamente aplica este tema. En el tema del Medio Oriente, lo acabamos de escuchar cuando recibió al primer ministro de Israel, su discurso donde insistió y recordó todos los esfuerzos que hizo en el pasado, el reconocimiento de Jerusalén como capital, y el empeño y el esfuerzo que hizo por mejorar las relaciones de Israel con un grupo de países del Medio Oriente, del cual le da un mérito importante. Y por supuesto, el uso de sanciones económicas como una estrategia permanente dentro de esta diplomacia coercitiva. Le aplicó sanciones a Rusia, a Corea del Norte y a Venezuela. O sea, ese primer periodo, que un poco lo describo, es lo que nosotros ya estamos viendo, que es la continuidad. O sea, que cuando nos hacíamos la primera pregunta, ¿será que el presidente Trump va a mantener una línea similar a la anterior? Por supuesto, creo, creo que es así. Apenas en este mes vimos entonces política migratoria y seguridad fronteriza, la revocación de políticas de Biden, en la cantidad de medidas que ha firmado y decretos presidenciales, una cantidad de políticas que contradicen lo que fue la política demócrata, y inmediatamente fue, por ejemplo, el Acuerdo de París, donde abandonó el Acuerdo de París y la Organización Mundial de la Salud, como les decía ahorita. Eh, bueno, después aquellas políticas internas, muchas de las cuales él anunció que ya están en boga, eh, y el tema de la revocación de sanciones a Cuba, donde reincorporó a Cuba, por ejemplo, a la lista de patrocinadores del terrorismo. En energía y economía ya vemos una continuación de la línea de promover la extracción de petróleo y de gas, que fue no solamente anunciado durante su campaña, sino que viene de insistir en el tema de su primer gobierno, y después todos los temas que vienen relacionados con cambios sociales y simbólicos y reformas gubernamentales, los cuales los había anunciado, y hoy tiene entonces a Elon Musk allí como una figura fundamental en el seguimiento del gasto público y la eliminación de burocracia. Hoy vimos, por ejemplo, nómina de salida para funcionarios de USAID, de la CIA, de otros organismos. Esto me recordaba un poco pues se aplicó aquí hace muy poco tiempo, que era la famosa cajita feliz, cuando querían salir de la gente de los ministerios por razones que no vamos a hablar ahorita, pero que son mecanismos de alguna manera de coerción y de relamiento de contrataciones y persecución a empleados públicos. Entonces, son sin duda decisiones que tienen una coherencia y una visión de lo que es la actitud no solamente de los republicanos, sino fundamentalmente del presidente Trump. No sabemos en qué dimensión pudieran aumentarse, pero sin duda el tema y la dificultad que siempre va a tener cualquier acción de esta naturaleza es cómo puede lograr los propósitos. Por suerte, Estados Unidos es un país que tiene pesos y contrapesos. Él tiene una limitación en el tiempo, son 4 años de gobierno, pero además quiere dejar un legado. Es un hombre de 78 años, es un trabajador insigne, acelera
todo lo que trata de hacer, pero se va a encontrar sin duda con algunas complejidades. No, no sigo, pero sí pudiéramos más adelante ver algunas cosas muy precisas de lo que no solamente es un análisis que uno pueda sacar, sino incluso de escuchar él mismo cómo ve la participación de los Estados Unidos, cómo ve las razones por cuáles de su orden ejecutiva, este, las aspiraciones que tiene en términos de la economía y bueno, mantenerse en lo que él afirma y asegura que es que Estados Unidos inició una era dorada que empezó con su regreso a la Casa Blanca. Muchas gracias, embajador Hernández. Bueno, ya tenemos algunas preguntas en el chat. Como les comentaba antes de iniciar la actividad, vamos a hacer algunas rondas, vamos a compilar 3 preguntas y nuestro panel responde y luego pasamos a la siguiente. Entonces, aquí ya tengo algunas. Por ejemplo, aquí se pregunta, Trump dice que no necesita el petróleo venezolano, pero se extendió por 6 meses más la licencia para las operaciones de Chevron en Venezuela. ¿Cómo interpretar esto? Entonces, aquí, bueno, conectamos con otra que dice, a la luz de la extensión de la licencia de Chevron y habiendo llamado loser a los opositores venezolanos, ¿cuál se vislumbra que podría ser la línea de Trump hacia el proceso político venezolano? Y culminamos con esta que pregunta, ¿es posible pensar que ahora los Estados Unidos se convertirá en un Estado autoritario para el resto de la comunidad, aplicando su fuerza económica y militar? Bueno, pues